Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Quiero comenzar este, este tema con el versículo 46. Estamos analizando el capítulo 41 del Génesis. Aquí vamos a hablar en una parte del versículo 46. Leo. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Este texto está diciendo algo interesante. Cuando José a los 30 años fue llevado delante de Faraón y de sus servidores, o el gobierno de Faraón, hizo la obra que hizo de interpretar los sueños y dar los consejos que dio. Y después que Faraón lo nombró como la persona que lo estaba eligiendo para hacer todo el trabajo que se necesitaba para mm, trabajar en los 7 años de abundancia y preparar para los 7 años de hambruna y todo ese tiempo malo que iba a haber, dice la Biblia que José tan pronto salió de delante de Faraón, puso mano a la obra, salió a recorrer todo Egipto para saber cómo era cada lugar y preparar las condiciones para el almacenamiento de todo el trigo que se necesitaba. Este texto no dice algo que en una forma natural se podría esperar. Me refiero a que José no había tenido descanso en su vida. 13 años de esclavos, 13 años enfrentando momentos difíciles en su vida. Lo sacan de la cárcel, se presenta a Faraón, le dan la tarea. Inmediatamente él comenzó en su trabajo y no dice la Biblia que José haya dicho a Faraón ni a sus servidores, he tenido una vida difícil, necesito tomar aunque sea una semana de reposo para reponer las energías y entonces emprender la tarea con todas mis fuerzas. Pudo haberlo dicho, pero no lo hizo. Y esto plantea una interrogante. Está bien que los seres humanos enfrentemos el trabajo que tengamos que hacer en nuestra vida y estemos continuamente bajo la presión del trabajo que hay que realizar, de la obra que hay que hacer, o es correcto que el ser humano tenga momentos de reposo, momentos de, de descanso. ¿Cuál es o cuál es la mejor obra o mejor cosa que el ser humano puede hacer? ¿Estar trabajando todo el tiempo sin descanso o combinar tiempo de trabajo y tiempo de descanso? Cuando Dios creó este mundo, hizo periodos de tiempo de 7 días, porque Dios creó este mundo completo en 7 días. 6 días para la creación de toda la obra creativa de este planeta y un día para adoración, un día para, vamos a decir, la edificación de la espiritualidad de la persona.
donde la persona descansa con Dios y recibe energía, fuerza, vitalidad para la obra que el ser humano va a hacer. Eso fue lo correcto, no había pecado en el mundo y Dios dio 6 días de trabajo y un día de reposo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, también le dijo a sus discípulos que debían venir aparte y descansar un poco de tiempo. Y los llevó a un viaje donde los discípulos pudieran descansar. Sin embargo, la obra creadora de Dios no se interrumpió porque Cristo vino a salvar a la humanidad de acuerdo al plan de la redención y en el mismo viaje donde estaban descansando, estaban haciendo la obra de Dios. Pero Dios, que es el creador, hizo al ser humano también con necesidades. El ser humano es una persona que tiene su cuerpo físico, es una persona que tiene, cuando se une la vida con el cuerpo, está la parte moral, está lo que es la parte intelectual, lo que es el alma viviente, lo que es el ser viviente con toda la capacidad, con toda la percepción de la persona como Dios la crea. Y también necesita atención. El ser humano necesita capacitación física, capacitación espiritual, capacitación moral. Y estar en armonía con Dios significa estar en el cuidado del ser humano completamente. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque cuando nos llenamos del poder de Dios por nuestra relación con Dios, por los talentos y dones que Dios nos dio o nos dio y nos da. Y también por la relación edificante que tiene el ser humano cuando está en armonía con Dios, entonces el ser humano está capacitado para representar a Dios dignamente y también para ayudar a sus semejantes. Y eso tiene que ver con la ley de Dios, que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos y estamos sometidos a una presión constante, nunca podremos alcanzar la plenitud del servicio a Dios y a nuestros semejantes, como cuando estamos edificando todo el edificio de nuestra vida, el ser físico, moral y espiritual. José, sin discusión, hizo esto, pero cuando llegó el momento de hacer su obra, comenzó a hacer su obra. Vamos a ver en nuestro estudio de la vida de José que vamos a encontrar en la misma escritura cómo José dedicó todo el tiempo necesario para la edificación del ser humano en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Eso lo vamos a ver en este estudio. Pero lo que queremos señalar es que cuando llegue el momento del ser humano de hacer una tarea, sea de la edificación física, de la edificación moral, de la edificación eh, espiritual, debemos estar en las manos de Dios y obrar lo que tengamos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo, pero siempre hacerlo como lo hacía José, en armonía con Dios. Ahora, hay otro texto que, que quiero compartir, otro análisis que quiero compartir en este tema. Voy a leer versículo 47 en adelante.
En aquellos 7 años la tierra produjo en gran cantidad, y José juntó toda la producción de Egipto de esos 7 años y la guardó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el producto del campo circundante. Y José acopió trigo como la arena del mar, mucho en extremo, sin número. Dos cosas quiero referirme aquí. En la preparación que José hizo para cuando llegara el momento de guardar el trigo, el alimento que sirviera en los momentos de escasez y de hambre, no llevó el trigo de un lugar a otro lugar más distante, sino que aprovechó el área del campo que circundaba a la ciudad que estuviera para que cada ciudad tuviera el depósito de ese grano. Quiere decir que cada pedazo de tierra, cada lugar fue utilizado para servir a las necesidades que habrían de venir. Y esto me hace razonar lo siguiente. Los hijos de Dios que representamos a Dios y debemos trabajar en favor de la humanidad, no tenemos que pensar que tenemos que recorrer la tierra entera para la obra, para realizar la obra que Dios quiere que sus hijos tengamos, sino que cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, debemos aprovechar el lugar donde estamos y debemos hacer la obra para Dios en el lugar donde estamos. Por ejemplo, yo que estoy grabando este tema y estos temas que estoy grabando, mi lugar en este momento es este pequeño cuartico donde estoy con la grabadora haciendo la grabación y poniendo este material después en el lugar donde pueda servir a los demás. No tengo que estar pensando en un estudio en otro lugar, porque lo que tengo es esto, pues en este lugar sirvo a Dios. Si yo voy a representar a Dios y voy a ayudar a mi semejante, tengo que hacerlo en el lugar donde vivo, con los semejantes que están a mi alrededor, con la iglesia que está a mi alrededor, para servir a Dios donde uno está y cada cual en su lugar. Y así es que los hijos de Dios servimos a Dios en este mundo. Ahora, sí hay otras personas que tienen un espacio más grande para servir porque el área de su trabajo llega hasta otros lugares. La cuestión es que cada cual en el área donde está, no significa que tiene que estar todo el tiempo en esa área, porque la vida del ser humano eh, tiene facetas y Dios lo lleva a uno de un lugar a otro, unos en menos territorio, otros en más territorio, pero cada cual en el lugar donde está, debemos servir a nuestros semejantes y también servir a Dios. Ahora, hay otra declaración que yo quiero eh, señalar. Está en el versículo 49. Y José acopió trigo como la arena del mar, mucho en extremo, sin número. José acopió trigo como la arena del mar. Eso, si se va a llevar a una confrontación numérica, no es imposible que se pueda crear un grano de trigo con cada arena de mar. Eso es imposible. También nosotros vemos en la forma en que la Biblia está escrita que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto,
eran 603.550 el número más o menos de los que eran de 20 años arriba, pero en la población entera que salió con mujeres y niños y la población mixta esta de personas no israelitas, pero que decidieron salir de Egipto con los israelitas, era una población de unos 2 millones de personas. Sin embargo, está escrito que Dios eh, tenía un pueblo que no se podía contar como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Así lo daba Dios también cuando dio su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pone la descendencia de Israel como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que la forma de escribir la Biblia es esta. Pone las cosas en una forma grande. Vamos a decir, como pareciendo exagerado. Pero no es que la Biblia sea exagerado y que diga una cosa que no sea cierta. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decir mi opinión una vez más. Voy a decir lo que creo que significa. No significa lo que yo vaya a decir que otro no tenga otra opinión y mejor y más clara que la mía. Puede que sí. No voy a decir que sea la única, ni la mía, ni de la otra, sino que eso está abierto a la capacidad de cada cual y como cada cual mire. Pero sí sé una cosa, la declaración llega a ser verdadera. ¿Cómo? Bueno, voy a comenzar de esta manera. José acopió en el lugar correcto la cantidad de alimento, la cantidad de trigo suficiente para mantener la vida del pueblo de Egipto cuando llegara el hambre, para mantener también ese pueblo, ese gobierno y para la vida de las naciones que estaban cercanas a Egipto que pasaron esa hambre. Fue suficiente el trigo para que no murieran las personas, sino para que vivieran, para que la vida continuara, para que cada cual pudiera seguir en su lugar con vida, en su proyecto con vida. Fue suficiente. Cuando Dios habla de su pueblo y que los seguidores de Abraham, que era el pueblo de Israel, fueran también como las estrellas del cielo, como la arena, ¿qué significaba? Dios estaba preparando un pueblo que fuera su representante en la tierra, era el pueblo de Israel. Dios preparó al pueblo de Israel, le dio una obra que hacer, pero eso estaba de acuerdo, en armonía con el plan de la redención. Cuando el pecado entró a la tierra, Dios dio el plan de la redención y nuestros padres, Adán y Eva, escucharon el plan de la redención. También el diablo lo escuchó y comenzó la lucha entre el bien y el mal. Pero ese plan de la redención alcanzaría a los seres humanos a través de toda la historia del ser humano en la tierra, alcanzaría a los seres humanos que, usando el libre albedrío que Dios nos da, hemos decidido seguir a Dios, hemos decidido amar a Dios y servirle y también amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Esa cantidad de redimidos que van a estar en el reino de los cielos será una cantidad que está en armonía con la cantidad de personas que Dios sabía, o en los propósitos Dios sabía, que iban a estar con Él en su reino.
Y quiero decir algo porque las declaraciones que he hecho aquí ahora se puede prestar para muchas cosas. Y quiero aclarar de esta manera. Por ejemplo, Dios tiene una iglesia en la tierra. La iglesia de Dios en la tierra, sea el pueblo de Israel cuando lo era, o la iglesia cristiana cuando lo es, o los que son hijos de Dios que nunca oyeron de Dios y que solamente Dios sabe quiénes son y los va a salvar Dios porque ellos, sin conocer a Dios, le sirvieron en la forma en que ellos conocían. No significa que ahora cualquiera crea lo que quiera creer y no crea la verdad de Dios y diga, bueno, yo me voy a salvar porque yo hago lo que yo creo. No, no es por lo que uno cree, sino por lo que Dios dijo. Pero Dios es el único que sabe cuál es el número de su iglesia. Dios sabe el número exacto de los que hemos de estar con Él en su reino, de esta tierra, de todo el tiempo, de la historia de la humanidad. No significa que van a haber millones y millones y millones que son más en número y que se van a perder en este mundo porque no aceptaron a Dios ni aceptaron el plan de la redención. Pero el plan de la redención, la obra de la iglesia, la tarea que Dios le dio a la iglesia para hacer, será suficiente para alcanzar a todos los seres humanos que deciden o decidimos seguir a Dios, servirle y estar con Él. Y así la tierra va a ser poblada de acuerdo con el propósito de Dios. Y la declaración esta, en mi concepto, significa que Dios va a alcanzar la cantidad de personas, va a salvar, dije alcanzar y ahora digo salvar, están las dos cosas bien, y va a salvar a la cantidad de personas que está en armonía con lo que debe ser, con los que vamos a estar por la eternidad adorando a Dios y siguiéndole. El plan de la redención será suficiente para la salvación y la redención de la raza humana. Eso quiere decir que lo que Dios hace y lo que Dios prepara para el ser humano, Dios hace que se cumpla en su totalidad y que sea lo suficiente para que no haya un ser humano que pueda salvarse, que no se haya salvado. Porque como Dios dio libre albedrío, en el reino de Dios vamos a estar con Dios de todos los tiempos de la historia de este mundo, todos aquellos que podemos ser salvados porque hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador. Bueno, llego en este tema hasta este momento. Vamos a seguir en el próximo hablando de José. Comparte este tema para que otros puedan ser beneficiados. Nos vemos.